Ya. Muy bien. Creo que estuvo buena la conversación. Sí, interesante. Hoy día no vamos a hablar de política acá. No vamos a hablar de política. ¿Eh? Hay algunos que dicen no hay que hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol, dicen. Bueno, nuestra responsabilidad acá hoy día es que podamos escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Que la palabra de Dios sea predicada y que su nombre sea exaltado, que Cristo sea exaltado hoy día, esta mañana. ¿Ya? Entonces, y sin duda, Daniel, el Señor, en su palabra, tiene mucho que decir con respecto al día de hoy. ¿Ya? No hagamos oídos sordos a su palabra, sino que dispongamos nuestro corazón a escuchar, dispongamos nuestro corazón a entender y qué es lo que Dios nos puede decir hoy día respecto a nuestro panorama actual, a nuestra situación actual como país. Y vamos a hacer una pequeña recapitulación respecto a Daniel. ¿Ya? Ya vamos en el capítulo 7. Llevamos varias semanas hablando de Daniel y les voy a pedir que avancemos con la siguiente diapositiva. Esto es muy rápido, más o menos para encuadrarnos dentro del libro. Tenemos que Daniel, ¿cierto?, fue uno de los jóvenes que fue deportado a Babilonia, ¿ya?, por Nabucodonosor, en el tiempo en que Joacim era rey de Judá. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en el capítulo 1. Daniel. ¿Cuál era el oficio de Daniel? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacía él dentro del reino? Era uno de lo que estaba a cargo, ¿cierto? Como gobernador, como ministro. Ese fue el oficio de Daniel dentro del reino, ya de Nabucodonosor y de Belsasar. También fue nombrado gobernador bajo Darío y bajo Ciro, ¿ya? Ese era su oficio. Pero su ministerio fue de profeta, ¿ya? Y Jesús lo calificó así en Mateo. Llamó a Daniel profeta. Por lo tanto, Daniel no es distinto a alguno de nosotros que tiene un trabajo, entre comillas, secular, pero que además dedica tiempo al estudio de la palabra, ¿ya? O sea, Daniel tenía un trabajo que podríamos llamar secular, pero su ministerio era de profeta, comunicaba la verdad de Dios. Y ya podemos dividir el libro de Daniel en su historia personal, en la historia profética de los gentiles, del capítulo 2 al capítulo 7, y finalmente del capítulo 8 al capítulo 12, la historia profética del pueblo de Israel, de los judíos. Y hoy día vamos a ir a la última parte, ¿avanzamos otra? Ahí, la visión de las 4 bestias, ¿ya? Ese es el capítulo 7. Es la última parte con respecto a la historia profética de los gentiles y del tiempo de los gentiles. Y desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 comienza la profecía, ¿ya? El libro de Daniel tiene una parte histórica, tenemos el escrito, por ejemplo, tenemos el sueño de Nabucodonosor, tenemos cuando Nabucodonosor se vuelve loco y todo eso, es historia, pero desde el capítulo 7 vamos a escuchar lo que Daniel nos dice con respecto al futuro, ¿ya? A los últimos tiempos. Y una de las preguntas era, ¿por qué es importante para nosotros estudiar acerca de los últimos tiempos? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Para ver en qué tiempo estamos viviendo, ¿cierto? Probablemente vamos a encontrar mucha discusión o divergencia de opiniones respecto a la doctrina de las últimas cosas, que se llama escatología, la doctrina de las últimas cosas, ¿ya? Y a veces pensamos que no tenemos que darle tanta importancia a pensar en el futuro, en las últimas cosas, y pensamos que hay cosas más importantes de las cuales tenemos que hablar. Por ejemplo, no sé, de la naturaleza de la persona de Cristo, de la predestinación, de la naturaleza del pecado. Y muchas veces pensamos que en realidad estas cosas del futuro son cosas que no son tan importantes, son cosas que de pronto no están tan claras
y que no es una doctrina tan importante dentro de la iglesia para compartir. Pero nos vamos a dar cuenta hoy día de que es súper importante conocer y estudiar la doctrina de las últimas cosas, no como algo secundario, sino como algo principal. Una de las razones es que cuando ponemos nuestra mirada en el futuro, podemos hacer frente a las situaciones actuales. Cuando pensamos en el futuro, podemos enfrentar de mejor manera nuestro presente. Por eso es que es importante conocer la doctrina de las últimas cosas. Y en segundo lugar, Dios quiso desde el principio de la Biblia que los suyos conozcan su plan para este mundo. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros conozcamos cuál es su plan presente y su plan en el futuro. Por lo tanto, es muy importante poder estudiar la profecía y todo lo que viene en adelante desde Daniel capítulo 7. Pero para nosotros como cristianos, además, conocer las profecías tiene que tener algunos efectos prácticos. Como por ejemplo, conocer acerca de la profecía, primero, nos provee gozo en medio de la aflicción. Cuando ponemos nuestros ojos en el futuro, podemos tener gozo en el presente, a pesar de las situaciones y de las circunstancias que podamos vivir. Segunda cosa, conocer las profecías nos limpia y nos estimula a una vida de santidad. ¿Ya? Si alguien está anotando por ahí, puede anotar 1 Juan 3:3. ¿Ya? Y con respecto al primero, puede anotar 2 Corintios 4:17. No los voy a leer, pero si alguien está tomando nota, anótelo. Como tercer punto, estudiar profecía nos es de provecho. Porque como toda la Escritura, nos es de provecho para las necesidades de la vida nuestra. ¿Ya? 2 Timoteo 3:16. Cuarto, estudiar profecía nos da hechos objetivos tocante a la vida después de la muerte. Podemos conocer qué es lo que viene después. Ahí pueden anotar 2 Corintios 5:8. También aporta verdad respecto al final de la historia. La historia humana va a terminar en algún momento y podemos encontrar en la Biblia lo que Dios dice respecto al futuro. Pueden anotar ahí Amós 3:7. Y finalmente, conocer de profecía eleva nuestros corazones en adoración a Dios, porque Él está en completo control de todo y que Él llevará a cabo su voluntad de la historia. Por lo tanto, cuando sabemos que Dios va a cumplir su voluntad, podemos adorar al Señor por eso. Por lo tanto, menospreciar la profecía perdemos estos beneficios. Si no estudiamos la profecía, perdemos estos beneficios. Si la profecía es solo un ejercicio mental, sin efectos prácticos, no ha fallado la palabra, sino que los maestros y predicadores, al no aplicar y exhortar esto a la vida del creyente. Por lo tanto, esto que parece y que puede parecer enredado, vamos a ver de que en realidad Dios tiene una palabra actual, una palabra para el día de hoy, una palabra para estos tiempos que estamos viviendo. Y vamos a ir a capítulo 7 de Daniel. Y este capítulo nos muestra una visión que tuvo Daniel. ¿Ya? Esta visión fue durante el reinado de Belsasar, por lo tanto está antes incluso que el capítulo 5, de manera cronológica. ¿Ya? Esto ocurre antes del capítulo 5. ¿Por qué? Porque dice que fue durante el primer año de Belsasar. O sea, estamos retrocediendo hacia atrás. Y dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza.
mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Tenemos la primera bestia. Segunda, dice: y he aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a quedar hasta ahí. Esa es la visión que tuvo Daniel, ¿ya? Y vemos primero que hay unas bestias, después tiene una visión en el cielo, ve a un anciano de días, ve a uno como hijo de hombre. Y puede que sea un poco, y que podamos leerlo como algo enredado, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que Dios nos puede decir esta mañana, ¿ya? Como les decía, el capítulo 7 inicia la sección apocalíptica de esta profecía. De aquí en adelante vamos a hablar acerca del futuro, ¿ya? Y de lo que Daniel veía como el futuro. Y este capítulo presenta el poderío de 4 imperios, 4 bestias, culminando con la destrucción de dicho poderío en la persona del cuerno pequeño, que ha de aparecer en los días finales de la edad presente. Por lo tanto, tenemos 4 bestias que van apareciendo, y después de la bestia, de la última bestia, aparecen 10 cuernos, y después de ese cuerno aparece otro cuerno que es un cuerno pequeño. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Y podemos ver, ahí están las 4 bestias, que hay un paralelo entre el capítulo 2 y el capítulo 7. Se está hablando acerca de lo mismo. Tenemos por un lado la estatua, y tenemos también por otro lado las bestias, ¿ya? Claro que en el capítulo 7 aparecen algunos otros detalles que en el capítulo 2 no aparecen, porque la revelación de Dios es progresiva. Por lo tanto, en el capítulo 7 nos da algunos otros más detalles, pero estamos hablando acerca de lo mismo. Estos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 7, representan y muestran de manera panorámica el periodo llamado el tiempo de los gentiles. Estamos hablando acerca de los reinos que empezaron desde Daniel y empezaron a suceder hasta nuestros días. Estamos hablando del tiempo de los gentiles, del que también habló Jesús en Lucas 21, versículos 20 al 24, y que comenzó con la destrucción de Jerusalén y que terminará hasta la segunda venida de Cristo.
todo ese periodo comprendido es el periodo llamado el tiempo de los gentiles. Y por un lado tenemos al león. Ahí ya está escrito. El león representa a Babilonia, así como la cabeza de oro representaba también a Babilonia. Las alas de águila sugieren ligereza en la conquista. Y después las alas arrancadas pueden hacer referencia también a la locura de Nabucodonosor. Y después a su recuperación y conversión. ¿Ya? Tenemos como primera bestia entonces Babilonia, en forma de león con alas de águila. Luego tenemos al imperio medo-persa, que es el león con las 3 costillas, ¿ya? Y que representa... Oso. Perdón, ¿qué dije? León. El oso. El oso con las 3 costillas y el cuerpo, ¿cierto?, de plata, que es en el capítulo 2. Y vemos que la sección persa fue de mayor importancia que la meda, por eso es que de pronto el oso se inclina hacia un lado. Y las 3 costillas representan las 3 secciones que tenía el imperio babilonio, que fueron saqueadas por los medos y por los persas bajo el mandato de Ciro. Tenemos Babilonia al oriente, tenemos Egipto al sur y el reino lidio en Asia Menor. ¿Ya? Entonces tenemos ahí ya esas 2 bestias, la primera representando a Babilonia y la segunda al imperio medo-persa. La tercera figura, que es un leopardo, representa a Grecia. Sus 4 alas de ave hablan de expansión rápida del imperio griego. Las alas nuevamente significan velocidad. En 13 años, Alejandro Magno conquistó el mundo, llegando por el oriente hasta la India. Entonces murió a la edad de 33 años, con las manos vacías. Las 4 cabezas del leopardo muestran la división que tuvo el imperio entre los 4 generales después que Alejandro murió. Y finalmente tenemos la 4ª bestia, ¿ya?, que no dice a qué se parece. Ahí es una representación, pero en realidad no es eso. La Biblia no nos dice qué forma tiene, solo dice que era espantosa y terrible, ¿ya? Y ahí tenemos también las piernas y luego después los pies. La 4ª bestia era poderosa y destructora. Era diferente a todas las demás, pero conservaba algunas de las características de las anteriores. Es descrita como espantosa y terrible en gran manera. Era muy fuerte, con dientes grandes de hierro. Y esto nos habla acerca del imperio romano, que seguiría el imperio griego y que cesaría, pero después de un espacio de tiempo considerable reviviría. Será entonces cuando esta bestia tenga 10 cuernos. ¿Ya? Vamos a ver más adelante, porque la profecía se explica, ¿ya?, que estos 10 cuernos son 10 reyes. Y un cuerno pequeño que será el dirigente futuro del imperio romano revivido. ¿Sí? ¿Quién será ese cuerno pequeño? El anticristo. El gran imperio romano del pasado experimentó 2 siglos de gloria. En el año 476 después de Cristo, los bárbaros pusieron fin al imperio romano de Occidente. Pero el imperio romano de Oriente siguió hasta el año 1453. Hace un poco más de 500 años. ¿Ya? Sin embargo, el libro de Daniel nos enseña que habrá un renacimiento, un resurgir o una fase final del imperio romano, con una proyección histórica de carácter escatológico, pensando en el futuro, en las últimas cosas. Y una de las cosas que podemos ver en estos versículos es que Daniel vivió en tiempos de esta bestia. Daniel vivió en tiempos de la primera y de la segunda. Y créanme que estas bestias, como son descritas ahí,
fueron crueles, asesinas, injustas y opresoras. Son bestias. Así como nosotros vivimos en la época actual, como decía el pastor hace algunas semanas atrás, vivimos en la continuación de lo que es el Imperio Romano, la cuarta bestia. Por lo tanto, tenemos que pensar que tampoco vivimos en un tiempo justo. No vivimos en un mundo justo. Vivimos en un mundo donde la crueldad, la injusticia y la opresión son del día a día. No podemos esperar otra cosa distinta. Estamos viviendo bajo lo que Dios ve como una bestia. Según Daniel, esto será así hasta que Cristo reine, no solo en nuestros corazones, como es ahora, sino también como los profetas del Antiguo Testamento describieron, cuando Cristo reine de una manera visible, corporal, impartiendo justicia desde su trono. Hasta ese momento vamos a seguir viviendo en desigualdad y en injusticia. Y pensando en esto, no sé si ustedes, viendo Facebook, redes sociales, han visto varios versículos por ahí dando vuelta. ¿Sí? Yo por lo menos he visto harto un versículo en Proverbios 29. ¿Alguien ha visto Proverbios 29 estos días por ahí? No hay redes sociales. Se los leo. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y yo lo he visto harto. Y haciendo referencia a este gobierno en particular. Ahora, digo esto sin el afán de defender ningún gobierno. Porque como les dije en un principio, la idea de la predicación no es hablar de política, sino que darnos pautas de qué es lo que Dios dice en la Biblia. ¿Ya? Principios bíblicos para el día a día, para nuestro diario vivir. Debemos tener una perspectiva un poco más amplia desde la Biblia. Si leemos los Salmos y los Proverbios, vamos a distinguir a dos grupos de personas. ¿Sí? Por un lado tenemos al justo o los justos, el sabio, el prudente, el bueno. Y por otro lado tenemos al impío, al injusto, al malo o al pecador. Y si leen Proverbios o si leen Salmos, van a encontrar que siempre se hace esta distinción entre el justo y el impío. Pero ¿quiénes son estos dos grupos de personas? Vamos a ver. Tengo algunos versículos que los voy a leer rápidamente, más o menos para hacernos una idea. Lo pueden buscar también. Proverbios 12:5. Y nos va a ir quedando más claro. Proverbios 12, versículo 5. Proverbios 29:2. Dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Entonces ya nos encontramos con dos grupos de personas. Uno que su pensamiento es rectitud y el otro que es engaño. Salmos 1:6. Salmos 1, capítulo 1, versículo 6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Proverbios 10:28. Por ahí lo encontraron, ¿cierto? La esperanza de los justos es alegría. Más la esperanza de los impíos. ¿Qué significa perecerá? Se va a terminar.
La esperanza del impío va a terminar. Proverbios 3:32, que va a ser el último. Proverbios 3, versículo 32. ¿Lo encontraron? Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Por lo tanto, vamos dando cuenta que hay dos grupos de personas. Hay dos grupos de personas. Y ahí vamos dándole un poquito más de sentido, ¿cierto?, a Proverbios 29. Tenemos también Romanos 3. Lo voy a leer. ¿Ya? Mientras ustedes lo buscan, tenemos entonces al justo, que es el que vive bajo la voluntad de Dios, como Cristo, con Cristo como su Señor. Y por otro lado tenemos los impíos, viven lejos de la voluntad de Dios, se oponen a Él y a su verdad. Romanos 3, del versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí está la descripción de lo que en los Salmos y los Proverbios encontramos con respecto al impío o al injusto. ¿Ya? Pero por otra parte, si seguimos leyendo desde el versículo 21, encontramos ahí una palabra. La primera palabra es pero. Pero. Aquí Pablo hace una distinción. Está hablando de todo lo que está detrás, pero aquí hace un corte. Dice pero. Y de aquí en adelante hay un cambio. Versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sustituto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y nos damos cuenta que en realidad todos nosotros estábamos en el saco de los impíos. Por lo tanto, cuando leemos que el justo, en realidad la Biblia nos dice que todos estábamos en el camino de los impíos. Y si no es por Jesús, quien murió por nosotros y nos da su justicia, no podríamos pertenecer a su familia. Por lo tanto, Dios quiso manifestar su justicia a fin de que Él sea el justo. Él es el justo. Y Él nos da de su justicia a nosotros. Por lo tanto, Dios nos ve a través de Cristo como justos. Pero no por algo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que hizo Cristo. Por lo tanto, Cristo el justo nos da de su justicia a nosotros. Y somos y debemos vivir como embajadores de Él. Decía el pastor, no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Y como embajadores tenemos que actuar de manera justa, recta, bajo el temor de Dios, haciendo lo que Él nos pide que hagamos, viviendo la vida de reino, aunque no estemos ahora
de manera física en Él, pero tenemos que actuar como si ya viviésemos en el reino. Orando por nuestras autoridades. Pidiendo por la paz. Pero no la paz, ¿cierto?, que nos puede dar un gobierno, no la paz que podemos encontrar en la tierra, sino que la paz que Cristo nos da. La paz y la reconciliación que hace Jesucristo entre Dios y el hombre. Esa es la verdadera paz. Lo estudiamos cuando estudiamos la armadura. Amando a nuestro prójimo, con todo lo que esto significa, de todas las maneras posibles. Si somos embajadores del reino de Cristo, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y esto se tiene que ver. Y además, compartir el Evangelio, que es lo único que puede cambiar el corazón del hombre, transformándolo de enemigo a cercano, o como hablábamos, de impío a justo. El Evangelio es lo único que puede transformar el corazón de una persona. Por lo tanto, como cristianos, tenemos que hacer todo esto. Es harto, pero tenemos que hacerlo. Y sobre la misma idea, he leído, he escuchado en redes sociales, en la tele, un hashtag: renuncia Piñera. ¿Lo han visto? Muy bien. Como dije, no voy a hablar de política. Pero me hacía cuestionarme algunas cosas. Pensaba. ¿Y saben lo que pensaba? Ok, puede que renuncie. Pero luego de eso, ¿qué? El que vendrá, de acuerdo a la Biblia, ¿va a ser justo o impío? Y el que venga después. Y los que estaban antes. Y ahí es donde volvemos a pecar. Ahí es donde volvemos a pecar, porque ponemos nuestra confianza en el hombre y sacamos nuestra confianza de Dios. Queremos que el Estado sea nuestro Dios. El Estado, el que debe suplir todas nuestras necesidades. El que nos traerá la paz y la seguridad. Para eso está el Estado, para cuidarnos, ¿cierto? Y con esto no quiero enfatizar el hecho de que si las cosas están mal en el país, no debamos como cristianos alzar nuestra voz y decir, oye, esto está pasando, esto está malo. No estoy diciendo eso, sino que quiero ir al centro, tratar de ir un poco más allá, salir un poquito de la parte de afuera e ir al corazón de lo que nos dice la Biblia. ¿Les sorprende que vivamos en una sociedad injusta y desigual? ¿Nos debiese sorprender? Como que nos enteramos recién que... ¿No? No, lo que dice Daniel. La bestia es despiadada, es asesina, es cruel, es desigual, es injusta. No vivimos en una sociedad justa. Y llevamos 200 años de nación independiente y hemos sido gobernados por los mismos impíos. Por lo tanto, no piensen que se va a ir un impío y va a volver un justo a gobernarnos y que vamos a encontrar la seguridad, vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar la igualdad, porque eso no es lo que dice la Biblia. Quizás es tiempo de amar más. Quizás es tiempo de amar más a nuestro prójimo.
ser obediente al mandato del Señor. Quizás debemos amar más partiendo por nuestros hermanos de la iglesia. Como Pablo le decía a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Cuando ponemos los ojos en el ahora, vamos a encontrar vamos a ver muchas cosas que no estamos de acuerdo, muchas cosas desiguales, muchas cosas que nos gustaría que cambiaran. Y oramos al Señor para que en realidad Él mueva esto y mejore. Oramos al Señor por nuestras autoridades. Oramos para que hayan personas sabias que orienten al presidente, que haya algún cristiano por ahí. Tenemos que orar. Pero hermano, no se sorprendan por la desigualdad. Por eso es que tenemos que estudiar las últimas cosas. Porque cuando ponemos nuestros ojos en el futuro, cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, podemos hacer frente a la hora. Tenemos el versículo 9, donde Daniel describe el quinto y último reino. Tenemos los 4 reinos, ¿cierto?, que dijimos que eran del tiempo de los gentiles, y Daniel en el versículo 9 ya nos presenta el último reino, que es un reino glorioso, el reino de nuestro Señor. A Él se le dará el dominio universal. El anciano de días es Dios el Padre. Entonces vemos a uno como un hijo de hombre, es nuestro Señor, Jesucristo recibiendo el reino, presentándose ante el Padre, ¿cierto?, y recibe el reino. Y los evangelios abundan en pasajes donde dicha expresión se usa con referencia a Cristo, el Hijo del Hombre. De hecho, Jesús mismo decía eso de Él. Por ejemplo, en Mateo 16:13. Dice, al hablar de sí mismo, Cristo dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es un hermoso cuadro, es una hermosa profecía. El anciano de día se sienta como juez. El cuerno pequeño y su reino son destrozados. Versículo 11. Los demás imperios mundiales también cesan, pero las naciones y los pueblos continúan. Versículo 12. Entonces al Señor Jesucristo se le da el dominio y reino universal, el único que no será destruido. Versículo 14. Por lo tanto, nuestra esperanza debe estar en poner nuestros ojos en Cristo. Y como les dije, eso nos hace actuar en el presente, no de manera desentendida, desconectada de la realidad, sino que cuando ponemos nuestros ojos en Cristo y sabemos que somos embajadores de su reino, podemos actuar con la perspectiva del reino, podemos actuar con la perspectiva de un cristiano. Y ya conversamos varias formas, ¿cierto? Hagámosla, oremos. Oremos por los chilenos, hoy día en la mañana lo hicimos. Oremos por nuestros compatriotas, oremos por los carabineros, oremos por los militares, oremos por la gente que está pasando dificultades, por la gente que le cuesta llegar a fin de mes. Oremos por los abuelitos, oremos por las pensiones que tienen. No nos podemos hacer los locos con eso. Pero sí, nunca vamos a lograr tener o saciar nuestra alma, nunca, mientras estemos acá viviendo en la tierra, mientras estemos y seamos gobernados por impíos, como dice su palabra.
Tenemos el ejemplo de José en Egipto. Egipto, cuando estuvo bajo el gobierno de José, recordemos que José, después de interpretar el sueño de Faraón, Faraón lo puso después de él. Estaba Faraón y estaba José. Por lo tanto, José administró y gobernó en la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó? El país prosperó. Tuvieron los años de abundancia y Daniel, con la sabiduría que Dios le dio, pudo juntar y pudo tener para que el pueblo tenga que comer después de los 7 años de abundancia. Ahí tenemos un justo. ¿Ya? Pero eso no es lo que pasa ahora. Vamos a ir a la segunda parte, que es la interpretación de esta profecía, desde el versículo 15 al versículo 28. Y tenemos acá que Daniel se turbó su espíritu. Quedó un poco perplejo con lo que vio. Y se acercó a uno de los que estaban ahí y le preguntó la verdad acerca de todo esto. Dice el versículo 16, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y aquí tenemos que las 4 grandes bestias, ¿cierto? Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y Daniel acá le llamó la atención la 4ª bestia. Quiso inquirir un poco más acerca de la 4ª bestia. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce y que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y bocas que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, a toda la tierra. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero, otra vez tenemos el pero, se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Aquí tenemos a un intérprete anónimo que le explica el significado de las 4 bestias a Daniel. Y dice que las 4 grandes bestias representaban 4 gobiernos, 4 reinos mundiales que se levantarían en la tierra, pero a los cuales sucedería el reino del Altísimo y de todos sus santos. Por lo tanto, tenemos a 4 reinos y después del último reino viene el reino del Altísimo. Mientras que todos los reinos de este mundo pasarán, los santos del Altísimo tendrán un reino eterno, con Cristo como su Rey. En el versículo 3, las bestias procedían del mar.
que normalmente simboliza naciones gentiles. Podemos leer eso en Apocalipsis 17, que dice que el mar son pueblos, muchedumbres. Pero acá, en el versículo 17, dice que se levantarán en la tierra. Esto se refiere a su apariencia moral, en cuanto a que estos reinos son de esta tierra y su carácter no es espiritual, son reinos terrenales. Daniel inquirió especialmente respecto a la cuarta bestia, que sobrepasaba a las otras en crueldad y violencia. También quería saber acerca de los 10 cuernos y del otro delante del cual habían caído 3. Vio también Daniel al cuerno pequeño que hacía guerra contra los santos, hasta que vino el anciano de días y puso fin a sus sufrimientos y les dio el reino. Tenemos que este cuerno pequeño blasfemará contra el Altísimo. Solo podemos leer en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 13 podemos encontrar también un paralelo al capítulo 7 de Daniel, el capítulo 13 de Apocalipsis. Versículos 5 y 6 dice: también se le dio boca que hablará grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Por lo tanto, tenemos un cuerno pequeño que habla grandes cosas, pero que blasfema contra Dios. Está en contra de Dios, se opone a Dios. Dice también que quebrantará a los santos. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Una cosa interesante, ¿este cuerno pequeño tiene autoridad? ¿O se le da autoridad? Se le da autoridad. Dios soberanamente permite que las bestias aparezcan, pero Dios es el que está en control de todo. El cuerno pequeño no tiene autoridad. Dios permite que tenga autoridad dentro de su plan. Dentro de su plan para nuestro mundo. Esta persecución que vivirán los santos, sin lugar a dudas, es futura, ya que el cuerno pequeño hará su aparición en el escenario de la historia en los últimos tiempos y será destruido por la venida personal, visible y gloriosa de nuestro Señor. Eso lo podemos leer en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Como dijimos, este cuerno pequeño, este inicuo, es el anticristo. Aplicado al personaje que gobernará el mundo durante la tribulación, significa que es el que estará en contra de Dios y tratará de ponerse en el lugar de Cristo. En 2 Tesalonicenses 2:4 leemos que Él se opone y se levanta contra Dios. Así como Jesucristo es la manifestación expresa del Dios invisible, el anticristo ha de ser la encarnación visible del mismo Satanás. La humanidad jamás ha conocido a un líder político mundial que reúna las cualidades de este personaje. Su poder, inteligencia, prominencia, magnetismo personal, orgullo, demagogia, rudeza y blasfemia serán sin paralelos en la historia de la humanidad. En Apocalipsis vemos al anticristo persiguiendo a la nación de Israel. En Apocalipsis capítulo 12 podemos leer eso. En la primera parte de este periodo, que se llama Gran Tribulación, Israel será engañado por este personaje, al cual confundirán con el Mesías.
pero sus verdaderas intenciones serán notorias cuando los persiga para destruirlos. Jesús habló de esto en Mateo 24. Pues finalmente el deseo de este personaje es sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero, hay un gran pero. ¿Qué dice Daniel? Su dominio le será quitado, dando paso al reino eterno y glorioso de nuestro Señor. Por eso, hermanos, este es un mensaje de esperanza, de ánimo. Van a seguir pasando cosas malas y mucho peores. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Lo que Daniel escribe acá tiene que ser de esperanza para nosotros como creyentes. Vamos a vivir en este reino eterno y glorioso. Los santos, tanto judíos como gentiles, poseerán el reino porque les será dado. El reino que será establecido será indestructible. Jesucristo se sentará en el trono de David y reinará para siempre y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, después de leer este capítulo 7, algunas conclusiones. Primero, nuestra esperanza no está en el Estado, ni en el gobierno de turno, ni en ningún personaje de la política, sino que en Jesucristo. No encontraremos paz si no la buscamos en Dios. La paz que busca el hombre terminará en destrucción repentina. Eso dice 1 Tesalonicenses 5:3. Dios es soberano y ejerce control sobre todas las cosas y sobre el curso de la historia. Como leímos en el capítulo 2, Él pone y quita reyes soberanamente. Él está en control de todo. Él está en control de lo que nos pasa ahora en Chile. Él está en control. A Dios no se le escapó de las manos esto. Algunos decían, al gobierno se le escapó de las manos. A Dios no. Dios sigue estando en control. Por lo tanto, Dios no solamente dirige nuestras vidas, sino que también a quienes están en autoridad política sobre nosotros. Dios determina. Dios determina. Él controla el futuro, mostrando que su reino prevalece hasta el final. Como ciudadanos del reino, tenemos la victoria segura, sin importar quién gobierne. Las bestias son destruidas por el Señor. Tenemos una victoria segura. ¿Ya? No importa quién esté al mando de nosotros. No importa, esto aplica para todas las edades, los cristianos de todas las edades y de todos los países del mundo. Podemos pensar en Corea del Norte, podemos pensar en Estados Unidos, podemos pensar en Europa, podemos pensar en África. Y esto se aplica para todos los cristianos. Las bestias serán destruidas por el Señor en su venida. La esperanza en la segunda venida de Cristo hace que no nos abrumemos ante la injusticia, porque sabemos que se hará justicia perfecta cuando Cristo regrese. ¿Amén? Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque a través de Daniel y a través, Señor, de lo que tú dejaste escrito en tu palabra, podemos conocer cuál es tu plan. Gracias, Señor, porque tú quieres que sepamos cuál es tu plan. Y sin duda, esto nos infunde ánimo, nos infunde esperanza. Podemos encontrar verdadera seguridad al saber quién eres tú, al saber qué es lo que haces por nosotros y qué es lo que harás. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú estás en control de todo.
Gracias, Señor, porque sabemos que vivimos, y si vivimos es por ti. Y que la muerte, Señor, no es más que un paso hacia estar contigo. Te pedimos, Señor, por nuestras autoridades. No conocen de ti, o pueden que hayan escuchado de ti, pero vemos que en las políticas que se implementan no hay un corazón que esté rendido a ti. Oramos por aquellas personas que están en autoridad sobre nosotros. Señor, te pedimos que tú vengas pronto. Como escribía Juan en Apocalipsis, ven, Señor Jesús, y esa debe ser nuestra esperanza, saber que tú vuelves, saber que tú vienes por nosotros. A veces vivimos pensando en el día a día, pensando en los afanes que tenemos todos los días. Y Señor, perdónanos porque olvidamos esto. Perdemos la expectativa de tu venida. Y si logramos, Señor, vivir sabiendo que tú vuelves pronto, podremos, Señor, actuar en esta tierra como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.